Es razón de gran alegría estar juntamente contigo y los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde siempre solemos abrir las Sagradas Escrituras y extraemos verdades para estos tiempos tan importantes. Ahora, el título del tema es muy relevante. Una mecha encendida. Guerra del Medio Oriente y todo el mundo. Estimados, esa parte del mundo es una mecha que en cualquier momento se enciende y explota. No se puede vivir tranquilo en esa área y tiene repercusiones en el resto del mundo. Vemos nosotros los efectos en la economía, en las alianzas. Vemos cómo el mundo gira alrededor de ese pedazo de tierra que se llama Israel y Palestina. Si usted visita algún día, como nosotros hemos hecho con La Voz de la Esperanza, se darán cuenta que es tan pequeñito ese territorio, pero es el foco central de las tres religiones abrámicas. Entonces, pasemos ahora al versículo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 al 4. Y mira cómo asienta la historia y lo que va a ocurrir. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo no identifica definidamente quiénes dirán estas palabras, pero el contexto es claro. Se está refiriendo, a los incrédulos. El apóstol tampoco dice específicamente el momento cuando los incrédulos pronunciarán esas mismas palabras. Sin embargo, es claro por el resto del versículo que deben ser pronunciadas inmediatamente antes de la venida de Cristo. Notemos que cuando los que no están preparados para el regreso de Jesús anuncian estas palabras, se refieren a la tranquilidad interior y a la seguridad exterior. Ellos revelan que su condición mental está satisfecha. Pero esa tranquilidad es injustificada, pues el desastre es inminente. En verdad, el incrédulo debería realmente aprender del cristiano que está velando y se está preparando para los sucesos de los últimos días. Las Escrituras enseñan que el tiempo inmediatamente anterior a la aparición de Cristo será un tiempo de angustia, generalizada en el mundo. Las palabras destrucción repentina implican que el día del Señor traerá sobre el mundo incrédulo una catástrofe inesperada. Ahora, vemos que también compara la situación como un parto. Aunque en la edad moderna un parto casi no se considera como un suceso imprevisto, pero a lo que se refiere es que los dolores comienzan en forma súbita. Pablo usó ese ejemplo para ilustrar lo repentino de las catástrofes de los últimos días. Así como una mujer no puede librarse del nacimiento de su hijo, el apóstol destacó lo inevitable de la destrucción que va a sorprender a los que han rechazado a su Salvador. Ahora, así como tú sabes, los hijos de Dios, que estamos bien informados y somos guiados por la luz que refulge de la palabra divina,
No necesitamos quedar apresados en la destrucción, de los últimos días. Podemos estar adecuadamente preparados para todo lo que sobrevendrá sobre el mundo y sus habitantes. Ahora, veamos algunos factores claves en los conflictos del Medio Oriente. Primero, geográficamente ese lugar ha sido un campo de batalla durante siglos, influenciado por el colonialismo, las tensiones religiosas y la competencia por los recursos. Los conflictos modernos se alimentan de luchas de poder, de políticas regionales y de intervenciones extranjeras, creando una compleja red de alianzas. Vemos cómo Rusia se mete en estos conflictos, cómo China se mete en estos conflictos y especialmente Estados Unidos de América. Las diferencias religiosas a menudo también empeoran las tensiones y conducen a fieros enfrentamientos y también violencia sectariana. Las potencias globales mantienen intereses importantes en la región que influyen en los resultados y perpetúan los conflictos. Notamos claramente en Daniel capítulo 11, los últimos versículos, que el rey del norte iría en contra de el rey del sur, que se iba a apoderar de la economía, de un poder. ¿Y cuál es? La energía, el petróleo. Tristemente, las guerras en curso han provocado un inmenso sufrimiento humano, desplazamientos y una crisis humanitaria impresionante. Ahora, ¿por qué no vemos el panorama de los conflictos? Comencemos hablando de la guerra civil en Siria, que fue iniciada en el 2011. Esa guerra, aunque tú no lo creas, ha cambiado la demográfica de alianzas. El punto número 2, el conflicto israelí-palestino. Bueno, eso es eterno, parece. Ya lleva décadas con escollos y obstáculos que imposibilitan cualquier intento de paz. En tercer lugar, el conflicto israelí-iraní. Fíjate que todo gira alrededor de Israel, ese pedazo de tierra que no tiene ni petróleo, ni oro, ni plata, ni uranio, ni platino, nada tiene. Pero es el más importante del globo terráqueo, parece ser el ombligo. Ese conflicto, ahora vemos viejos enemigos, desde el tiempo de los persas, que encarnan una de las rivalidades más peligrosas del planeta. Y esto es serio, amigo, que me escuchas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento estos poderes se pueden agarrar con armas nucleares. Aunque ahora parece que se volvió a tranquilizar, pero eso es temporario. Los orgullos y egoísmo que existe en los líderes mundiales persisten. Y quiero llevarte a la pantalla para ver lo que aconteció en el pasado. Vemos nosotros, todos estos puntos aquí, vemos nosotros que son bases norteamericanas y los puntos más claros son presencia de Estados Unidos. También vemos algunos triángulos donde vemos en el Mar Rojo, vemos en el Golfo de Omán, vemos también en el Mediterráneo, en diferentes partes, son bases navales americanas, esperando para el día del gran conflicto. Y veamos algo que aconteció en el pasado. Cuando Estados Unidos bombardeó Irán, fíjate de dónde salieron. Casi de la mitad del mundo dieron la vuelta con sus bombarderos y fueron, y aquí en esta parte del Océano Atlántico, fueron reabastecidos de gasolina. O sea, necesitaban ellos
Por supuesto, para llegar allá necesitaban más energía. Y vemos que llegan allá los B-2 y bombardean a Irán como si fuera nada. Y luego se regresan de la otra parte del mundo a la otra parte del mundo. Las posibilidades están allí para las grandes potencias. Países como Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, amigos, y qué de Norte Corea. Y cuidado, Japón se está armando hasta los dientes. El mundo está al borde de reventar. Quiere decir que esto indica que cuando estas cosas están ocurriendo debemos levantar nuestras miradas al cielo, porque aquí la redención está a las puertas. Entonces, vemos nosotros, los barcos norteamericanos también mandaron sus misiles. Vemos nosotros cómo todo esto ocurrió con exactitud. Así es, y así va a volver a ser. Estimados, esto es la costumbre del mundo, el odio, la rivalidad, darse con todo. ¿Cuáles son las raíces del conflicto entre Israel e Irán? Bueno, estimados, es una trifulca que se remonta a la revolución iraní de 1979 con el Shah de Irán. Israel considera las ambiciones nucleares de Irán una amenaza directa a su existencia. Y es verdad. ¿Por qué? Porque vemos que los líderes religiosos de Irán creen que tienen el derecho a exterminar a los judíos. El apoyo de Irán a los grupos anti-israelíes, empeora las hostilidades. Las luchas de poder geopolítica en el Medio Oriente complican aún más la rebelión. Desde la revolución iraní, la animosidad se ha profundizado y Irán se pone firmemente a la idea de la existencia de Israel. Quiere eliminarlo del mapa. Por otro lado, la búsqueda de tecnología nuclear por parte de Irán es vista por Israel como una amenaza existencial. Ambas naciones participan en alianzas regionales y eso repercute en la estabilidad más amplia del Medio Oriente. ¿Y no tiene derecho Irán a producir energía en forma nuclear? ¿Por qué tenemos que pensar lo peor? Bueno, pregúntale a un israelí cuáles son las verdaderas consecuencias de bajar la guardia. Israel cuenta con tecnología militar avanzada y con elevadas capacidades de inteligencia, lo que lo convierte en un oponente formidable en la región. Y recuerden cómo Estados Unidos apoya. ¿Por qué? Porque el cinturón de la Biblia de Estados Unidos tiene enfáticamente en la interpretación profética de la Biblia el rol de Israel y Estados Unidos en el tiempo del fin. O sea que Estados Unidos no va a permitir que se le haga algo a Israel. Irán, por su lado, tiene una gran fuerza militar, también estrategias asimétricas, y se apoya en grupos intermediarios para entender su influencia en todo el Medio Oriente. Entonces, ¿qué te parece si en este momento vamos a la pantalla y veamos algunas noticias que están ocurriendo y que ocurrieron en el pasado, hace unos meses atrás? Estimados, veamos esto. Israel atacó los sitios nucleares de Irán, creyendo poder alcanzar pronto sus objetivos militares en Irán. Otra noticia. Irak advirtió que la escalada se encontraba en un peligroso punto de inflexión, porque Irak parece que es el medio de un sándwich. Estimados, Irak está en el medio. Así que
cuando esto explote, oh señores. El líder supremo dijo que Irán no se rendirá ante las violaciones. Y además, cuando el máximo dignatario de Estados Unidos dijo que nosotros sabemos dónde está él y si tenemos que eliminarlo lo vamos a hacer, él respondió con una sagrada ley del Corán, dando la orden que sea recíproco, que si a él lo matan hay que matar al presidente de esta hermosa nación de Estados Unidos de América. Qué horrible eso, ¿no es cierto? Qué horrible. Nosotros los cristianos jamás podemos apoyar algo así. Entonces, vemos que el presidente Macron de Francia, y dijo algo muy importante. Anunció que la espiral de caos debía terminar. Algunos se enojan porque estoy presentando estos puntos y estos puntos tienen que ver con líderes que tal vez tú apoyas o yo o quien sea, pero esto no tiene nada que ver con tu líder, contigo, no te ofendas. Esto tiene que ver con las profecías de las Sagradas Escrituras y con el cumplimiento del tiempo del fin. Y si te ofendes, quiere decir que eres partidario de las pólizas mundanas y no de el reino de los cielos. Acepta el mensaje del tiempo del fin y el mensaje de los 3 ángeles. No te ofendas. Cristo viene pronto. Entonces, veamos otras noticias. 50 aviones israelíes y 100 municiones alcanzaron posiciones militares y la infraestructura de seguridad interna de Irán. Ya es fácil atacarse uno al otro. Y cuando se le dé la idea a Corea hacer lo mismo, Norte Corea. Estimados, los legisladores de Estados Unidos reaccionaron debatiendo sobre los poderes de guerra del presidente. Irán lanzó misiles hacia una base de Estados Unidos en Qatar. Ya no hay ese miedo a las superpotencias que había antes. Sí, existe algo, pero estimados, ya se habla del tú por tú. Amigo que me escuchas, otra noticia que ocurrió en el pasado, unos 26 vuelos comerciales con destino a Dubái en los Emiratos Árabes Unidos o Doha en Qatar fueron desviados debido al cierre del espacio aéreo. Imagínate, un avión con 350 pasajeros y un misil no distingue si es un avión de guerra o un avión de pasajeros y va ¡boom! Y los revienta en el aire. Ya aconteció eso, ¿sabías? Otras noticias. El FBI redujo el apoyo a la inmigración ante las posibles amenazas terroristas iraníes. Los países de la región condenaron el ataque iraní a la base de Estados Unidos en Qatar. O sea que es todo un juego de palabras. La Biblia venía diciendo que dirán paz, paz, y se apoyarán uno al otro, y luego listos para prender la mecha. Otras noticias. Egypt Air, aerolíneas de Egipto, suspendió todos los vuelos desde el Cairo a los países del Golfo. ¿Te das cuenta cómo la guerra puede afectar toda la infraestructura de aquel lugar y del mundo? Estados Unidos lanzó misiles sobre las instalaciones nucleares en Irán. Tremendo. Vemos también fuertes explosiones sacudieron la capital catarí, Doha. El personal de Estados Unidos en las embajadas de Qatar y Bahrein tomaron la posición de agacharse y cubrirse. Oh, estimados, esto en cualquier momento vuelve a reincidir, pero con más fuerza y con más maña. ¿Y por qué digo maña? Porque ya vieron los resultados de este conflicto y ahora van a saber cómo mejorar los próximos ataques. Ahora, veamos todo esto en el ámbito financiero. Las acciones de defensa ofrecen mejores perspectivas de crecimiento porque el conflicto israelí con todos sus vecinos, impulsa nuevo interés en ese sector.
Elevadas ganancias en los mercados ocurrieron en ese momento hasta el día de hoy y provienen de acciones de defensa como Lockheed Martin, Northrop Grumman, las cuales aumentaron casi un 2% cada una con el conflicto. Esto tiene que ver con economía, mi amigo que me escuchas. Las acciones de RTX subieron un 3.2%, mientras que otras acciones del sector de defensa ofrecen aún mayores perspectivas de crecimiento de ingresos. Todo esto para apoyar la matanza de otro ser humano. Hermano, hermana, recordemos la profecía dada por Dios a Abraham sobre la descendencia de Ismael. Dice que sería hombre feroz, fiero, agresivo, constantemente en conflictos y guerras. Y vemos que los descendientes de Ismael, ahora ellos tuvieron su influencia con la religión musulmana y ha llegado y trascendido a los que no son descendientes de Ismael también, hasta Indonesia, partes de Asia, África. Amigo, todo está interrelacionado. Cristo viene pronto. Y estas señales te deben, en cierta manera, alegrar porque estás viviendo en el último momento antes que Cristo venga. Pero la pregunta es, ¿tú y los tuyos están listos para encontrarse con el Señor? ¿Estás dedicando tiempo a la oración, a la lectura bíblica? Amigo, tienes que llenar el intelecto, tu corazón, todo, con las verdades que edifican. Ahora notemos, dice que los descendientes de Ismael, su mano sería contra todos sus hermanos y las manos de sus hermanos contra él. Los israelitas son hermanos de los descendientes de Ismael por parte del padre Abraham. ¿Sabes? Debemos empaparnos de la información bíblica. Si así lo hacemos, no seremos atrapados en el torbellino destructivo de los últimos días. Debemos estar preparados para todo lo que va a sobrevenir sobre este mundo. ¿Sabes? Jaime White, en un artículo de la Review and Herald, de noviembre 29, 1877, escribió lo siguiente: las opiniones respecto a la cuestión del Oriente se basan en profecías que no se han cumplido aún. Deberíamos andar con cautela y nuestras definiciones deberían ser cuidadosas para que no se nos encuentre quitando los hitos que se han establecido firmemente en el movimiento adventista. Puede decirse que hay consenso general sobre este tema y que todos los ojos se vuelven hacia la guerra actual entre Turquía y Rusia, como el cumplimiento de la porción de la profecía que confirmará mucho la fe en el próximo fuerte clamor y el fin de nuestro mensaje. Pero es inquietante preguntarse cuál será el resultado de este dogmatismo en cuanto a profecías no cumplidas, si las cosas no salen como se espera tan confiadamente. ¿Te das cuenta? Tremendo la opinión del esposo de la hermana White. Impresionante. Nosotros estamos estudiando las profecías, pero no somos dogmáticos, sino vamos a dejar que ellas mismas hablen y expliquen los acontecimientos que están ocurriendo. Definitivamente, amigo que me escuchas, hermano, hermana, al interpretar profecías no cumplidas, donde la historia no está escrita, debemos presentar su exposición sin demasiado dogmatismo para que no nos encontremos extraviados en el terreno de la fantasía. Pero estimados,
Estamos viviendo en un tiempo que ya esto no es fantasía, es una realidad. Te vas a dormir en la noche, te despiertas en la mañana y ya ha ocurrido tantas cosas alrededor del mundo que lo sabes al instante, con el potencial de destruir millones de vidas. Quiero en este momento recordar a las niñas que perecieron en Texas en las inundaciones. Ellas se fueron a dormir en un campamento cristiano al lado de un río. Y no se dieron cuenta que la tormenta estaba más arriba del río y que venían los efectos de la tormenta con tremendas avalanchas de agua y troncos de árboles, con una fuerza impresionante y una velocidad vertiginosa. Ellas esperaban ver de vuelta a mamá y a papá, pero llegó el día de la destrucción. Qué triste fue eso. Oramos por esos padres, pedimos consolación por sus familias. Más de 100 personas murieron, pero estimados, así va a ocurrir en el tiempo del fin. La tormenta se avecina. ¿Estás listo para encontrarte con tu Señor? Hay quienes piensan más sobre la verdad futura que sobre la verdad presente. Ven poca luz en el sendero que caminan, pero afirman erróneamente que están viendo gran luz delante de ellos. Tengamos cuidado. Confiemos en Dios. En este momento oremos. Padre que moras en los cielos, bendice a cada persona y que pueda tomar una decisión certera para el tiempo del fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te decimos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva al poder divino, es la ofrenda de Dios. Es la ofrenda de Dios.